Dice la palabra de Dios: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar su promesa, porque si la herencia es por ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Vamos a orar, mis amados hermanos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque hasta hoy tu misericordia nos ha sustentado, Señor. Gracias, Padre, porque tus promesas son para siempre, Señor. Tu pacto eterno es para siempre, mi Señor. Tú mandaste a tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, a confirmar tu pacto, Señor, porque Él es la confirmación del nuevo pacto, ese pacto que tú hiciste con sangre para todos nosotros. Gracias, mi Señor. Ayúdanos a limpiarnos, Señor, de cualquier cosa que traigamos, de cualquier cosa de la carne, Señor. Ayúdanos, Padre, que tu Santo Espíritu nos ministre, Señor. Y que en este tiempo, Señor, en estos minutos, seas tú quien hable, Señor. Pongas un carbón encendido en mi boca, Señor, para que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe, el que nos exhorte y el que nos ministre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, ¿Gálatas qué dijo? Gálatas 3, versos del 15 al 8. Del 15 al 18. una vez la cita y no la repito. Sí, así es. Bueno, mis hermanos, hoy tenemos un tema bastante largo. Perdón, voy a irme un poquito rápido. Como ustedes ven, ahora lo que les puse son las diapositivas que tienen ahí en sus hojas y unas rayitas, ¿verdad? Pero de todos modos se las voy a pasar en digital en el grupo para que ustedes las tengan, las conserven. Creo que es material bastante bueno. Les digo, hemos recopilado mucho material. Este material obviamente es de algunos estudios que hemos dado y aquí lo hemos confluido en este tema que hoy vamos a dar, que es el pacto eterno de Dios. Hace 15 días veíamos el periodo de mayor ruido, el periodo intertestamentario. Este periodo, para mí, yo creo que es uno de los más importantes que hay que poder estudiar. Y dentro de ese periodo, ustedes no sé si se dieron cuenta que hubo algo como que quedó ahí y lo quise recuperar, porque hoy nos tocaba otro tema, pero realmente quise recuperar este tema para que tengamos la base sólida de lo que es este taller. Recuerden que este taller, que son las raíces hebreas del cristianismo, nos tenemos que sacar esa raíz y saber el por qué nosotros profesamos la fe que profesamos, ¿verdad? Y obviamente uno de los aspectos muy importantes son los pactos de Dios, esos pactos que Dios hizo con los padres de nuestra congregación, los padres de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Esos pactos establecidos por ellos fueron convenios que hicieron, y el primer pacto se hizo con Abraham y de ahí se desprenden los siguientes, con el pacto con Isaac y el pacto con Jacob, ¿verdad? Entonces, vamos a ver primeramente qué es un pacto, porque es importante conocer ese término. El término como pacto como tal aparece hasta Génesis 15:18, aunque algunos pastores aquí sabemos que hay diferentes pactos. Hay pactos, algunos teólogos hablan de 8 pactos, otros de 7 pactos. Yo lo llevo a 5 pactos nada más. Ahorita los vamos a ver cuáles son esos pactos. Pero bueno, la palabra, acordémonos que dentro de los pactos hay uno que le llaman el pacto de la inocencia, que es el pacto con Adán, ¿verdad? Pero este término, el así específico como pacto, aparece en Génesis 15:18 y dice la palabra: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Esta palabra pacto
pacto que en el Strong, en la concordancia Strong es el H285, se le diría berit. Y berit quiere decir tratado o un acuerdo entre dos partes. En el diccionario Swanson, a mí me gusta más cómo lo define como la segunda parte, que es un acuerdo entre dos partes. Entonces, si hablamos de un pacto, decimos que hay pactos entre los hombres, entre nosotros hay pactos, pero también hay pactos con Dios. ¿Quién no ha hecho un pacto? Por ejemplo, no sé cuántos hayan hecho un contrato o que vamos a arrendar una casa o vamos a adquirir una casa o un coche. Hemos hecho pactos y dentro de esos pactos hay ciertas cláusulas. Si esas cláusulas no se siguen, ese pacto se rompe. Tenemos el antiguo pacto, que es lo que hemos estado revisando, pero también tenemos el nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, es importante verificar esto, ¿verdad? Es un acuerdo, les digo, mutuo entre dos o más personas que envuelve tanto responsabilidades como beneficios, ¿verdad? Hay diferentes tipos de pactos. Por ejemplo, tenemos pactos condicionales, tenemos pactos incondicionales y tenemos pactos unilaterales. Les digo, aquí me voy a ir un poquito rápido, donde me voy a detener es en lo más importante, que es lo del pacto eterno. Aquí es la parte introductoria. ¿Qué es un pacto condicional? Un pacto condicional es donde Dios se obliga a sí mismo a cumplir su responsabilidad, cuando la otra parte a lo mejor no cumpla con sus responsabilidades. Un pacto condicional es cuando la otra parte cumple su responsabilidad, entonces Dios se obliga a sí mismo a cumplir esa responsabilidad. Es decir, hay una condición y vemos en la palabra de Dios muchas condiciones, ¿verdad? Cuando hace rato decía el pastor, ¿no? Ciertas palabras, hay que verificar las palabras de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Dios pone un y, cuando Dios pone un cómo, es importante verificar esas conexiones entre las palabras, porque entonces ya hay una condición, ¿verdad? Ese sería un pacto condicional. Después venimos con los pactos incondicionales. Ahí, los pactos incondicionales, Dios se obliga a sí mismo a cumplir su palabra, lo que Él ha prometido, cuando a lo mejor la otra parte no asume esas responsabilidades. Esos serían los pactos incondicionales. Recuerden que todas estas la tienen ahí, pero también se las voy a pasar, les digo, en digital. Ahora, también hay pactos unilaterales. En este pacto unilateral, lo que pasa es que alguna de las personas podría no lograr finalmente definir el pacto. Entonces, lo que hace Dios en su soberanía, toma a sí mismo el control de las cosas. Por ejemplo, vemos en Génesis 3:15, después del pecado, ¿qué es lo que hizo Dios? Hizo un pacto con aunque la descendencia o la creación no había definido ciertas responsabilidades, Dios a sí mismo, Él definió una promesa, diciendo que llegará un día en el que la simiente le pegará a la cabeza de la serpiente. Entonces, ahí vemos un ejemplo de un pacto unilateral, ¿verdad? Entonces, hay diferentes pactos, ¿verdad? Sigo con la siguiente. El pacto dice que debemos de tener responsabilidad, debemos de tener compromiso fuerte, leal, a veces hasta la muerte, ¿verdad? Esos pactos contienen, los pactos con Dios, estamos hablando de los pactos con Dios, contienen promesas y contienen también términos. Esos términos son los que Dios ha estipulado en su palabra, ¿verdad? Y les hacía yo referencia a los que hemos hecho algún contrato. Y nosotros también tenemos un contrato, pero divino. La palabra de Dios es un contrato divino. Dice la palabra de Dios en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Qué quiere decir? Que todos los mandamientos, todas las ordenanzas que están descritas en la Biblia,
son esos términos que nosotros debemos de seguir. Si nosotros no seguimos los términos, obviamente hay cláusulas. No podemos decir como en un contrato de hombres, pero ahí Dios ha definido cláusulas que si tú no haces esto, va a pasar esto. Y no nada más a nosotros, los gentiles, sino desde el Antiguo Testamento a los antiguos les indicó. Hablemos, por ejemplo, de Deuteronomio 28. Primero el Señor empieza a hablar de las bendiciones, pero posterior en ese capítulo 28, en el verso 14, 15, ya empieza a hablar de las maldiciones. Y muchos a lo mejor hemos predicado los primeros versos, pero los últimos versos no nos gusta dárselos a la congregación. ¿Por qué? Porque se vayan a asustar. Y si se asustan, se me van. Entonces, es difícil, ¿no? Y creo que a veces no decimos las cosas como deben de ser. Y por eso precisamente hoy tenemos, el cuerpo de Cristo está como está, las iglesias están como están, por no haberles definido las cláusulas completas que Dios ha estipulado en su palabra, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros no nada más, por ejemplo, hoy en las escuelas se les dice mucho a los niños, es que tú tienes tus derechos, pero no les dicen dónde están sus obligaciones. Primero deberíamos de decir, tus obligaciones son estas para que tú tengas ciertos derechos, pero lamentablemente en esta modernidad, en esta humanidad que hoy vivimos, no tenemos responsabilidades. Entonces por eso esos pactos contienen promesas, pero también contienen términos que nosotros debemos de seguir, ¿verdad? Ahora, si hablamos de un pacto entre Dios y los hombres, vemos que esos pactos han ido desde el Edén, desde la inocencia, el pacto de la inocencia que le hablan, el pacto de Adán, hasta Cristo, el nuevo pacto, el pacto que hizo nuestro Señor. Entonces, esos pactos revelan perfectamente la voluntad y el propósito de Dios, ¿verdad? Reflejan su amor, su gracia, su misericordia. Y en esos pactos también Dios prueba que es fiel. El tema que hoy vamos a ver, que es el pacto eterno, vamos a ver cómo la fidelidad del Señor no termina, aun con que nosotros seamos, no hayamos, esas cláusulas o esos términos, no los hayamos cumplido. El Señor es fiel. El Señor sigue siendo fiel con nosotros, sigue derramando su misericordia. Y sin en cambio, a veces nosotros no vemos esa parte. Entonces, ahí es cuando se vuelve un pacto unilateral y un pacto incondicional del Señor para decir, ¿saben qué? Ustedes son mis hijos, son mi creación y estamos ahí, ¿verdad? Entonces, esos son como es el pacto entre Dios y el hombre. Hace rato les decía yo que existen diferentes pactos, ¿verdad? Yo lo resumo en 5 pactos. Para mí, algunos teólogos, podrán decir que son 7, 8, 6, no sé. Para mí son los 5 pactos. El primero es el pacto adámico, el segundo el pacto con Noé, el tercero el pacto con Abraham, cuarto el pacto con Moisés y el quinto el pacto de nuestro Señor Jesucristo. Si eso lo llevamos a una gráfica, que es la que les envié por WhatsApp, podría ser esta serie de cajas que aquí las tenemos. Miren, aquí ahorita vamos a revisarlas cada una y vamos a empezar. Primero dice que es el pacto con Adán. ¿Se acuerdan? El pacto con Adán está, ese sí no lo tienen en sus notas, está en Génesis, bueno, aunque lo tienen ahí en la gráfica, está en Génesis 2, versículos del 15 al 17. ¿Qué dice el Señor en ese pacto? Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. ¿Se acuerdan que ya esos dos términos ya los hemos definido en el hebreo? Sería abad y shamar. Abad y shamar para mí es el objetivo real que Dios quería con la creación. Pero lamentablemente, bueno, ya sabemos lo que pasó y entonces Dios tuvo en su soberanía, en su misericordia, Dios tuvo
que empezar a realizar pactos, ¿verdad? Este mismo pacto, el de Apocalipsis, este mismo pacto de Génesis, lo podemos ver en Apocalipsis 22, versos del 2 al 5, dice la palabra de Dios: en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro y su nombre, y estará en las frentes. Bendito mi Señor, que yo siempre he dicho que la Biblia es una Biblia, son ciclos. Así como es el inicio, es el final. Así como en Génesis había un huerto, había un árbol, en el final, en Apocalipsis, en ese reino milenial que Dios nos prometió, igualmente habrá un árbol, y dice que no habrá más maldición, el trono de Dios y del Cordero está en ella, y sus siervos le servirán. Mi Señor es tan grande que ha demostrado, ha sido bueno con nosotros. ¿Cuál es el segundo pacto? Y aquí lo interesante es que el segundo pacto es el pacto con Noé. Y lo interesante es que el primer pacto, por eso les decía yo que era una serie de cajas, este primer pacto se envuelve en el siguiente pacto. Es decir, lo podemos meter en el segundo pacto. Y así, posterior, por eso la gráfica es con esto. El segundo pacto es el pacto con Adán, y el pacto con Adán lo podemos ver en Génesis 6:18, y dice, con Noé, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Ahora, podemos ver que ahora ya se le agregan otros elementos nuevos. Aquí había un pacto, el pacto era Abad y Shamar, pero lamentablemente Adán y Eva no cumplieron con ese pacto. Ya sabemos lo que pasó, y entonces Dios tuvo que venir y realizar otro nuevo pacto. Cuando hacemos otro nuevo pacto, quiere decir que entonces se le tienen que agregar nuevos elementos a este pacto. Y dice la palabra de Dios que ahora ya no, el arco iris fue la promesa, donde Dios prometía ya no destruir a la humanidad mediante agua. Entonces, Dios promete, se vuelve un pacto unilateral, ¿verdad? Está dentro de ese pacto, ¿verdad? ¿Cuál es el tercer pacto? El pacto abrámico. Y aquí tenemos el pacto de Abraham. Miren, este representa el pacto de Abraham. Entonces, este pacto de Noé ahora se va a poner inmerso dentro de lo que es el pacto con Abraham. ¿Cuál es el pacto con Abraham? El pacto con Abraham lo podemos ver en Génesis 2:1-3, donde dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendicieren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ahora nuevamente Dios en este nuevo pacto le vuelve a agregar otras condiciones a esto. Al ver que la humanidad no podía, por causa del pecado, por causa de la transgresión, por causa de la iniquidad, no podían realizar con esos mandamientos de Dios. Entonces Dios se fija en una persona, y se fija en esa persona por fe. Se fija en esa persona, dice que su fe fue contada por justicia a Abraham. Y entonces ahora en este pacto promete el Señor que en él, que en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. No nada más dice que los judíos, no nada más dice que el pueblo hebreo, sino todos los de la tierra. Entonces empezamos a ver que Dios empieza a hacer un plan, empieza a activar. Yo lo que creo es que desde que la creación, Dios sabía lo que iba a pasar. Obviamente en su soberanía, en su omnisciencia, Dios sabía qué pasaría, y entonces tenía que buscar el plan perfecto
para que llegara hasta este momento, dentro de lo que es el pacto con Moisés, ¿verdad? Este pacto con Moisés, ustedes lo conocen, ahí se le fue dado, en el monte Sinaí, se le fue dado a Moisés los mandamientos para que ese pueblo que Dios había sacado de la esclavitud, entonces ahora tuviera leyes, tuviera normas, se rigiera sobre ciertas cosas. Lo podemos ver en Éxodo 19, 5, 6, y dice la palabra: ahora, pues, si dieres oído a mi voz, y ahí está la condición, dice, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eso es lo que Dios quería con su pueblo, con el pueblo que había escogido, para que fueran reyes de toda la tierra, para que a través de Israel toda la tierra se sojuzgara. Pero sabemos también lo que pasó, ¿verdad? Lamentablemente los humanos en nuestra forma de ser traemos ese pecado, traemos esas cosas, y entonces ya no fueron una gente santa, porque Dios quería dos cosas: una, que fueran reino de sacerdotes y gente santa, pueblo santo. Sabemos lo que pasó con el pueblo hebreo, después el pueblo israelí y últimamente el pueblo judío, ¿verdad? Se agregan todas las leyes para el pueblo de Israel, pero lamentablemente vino la desobediencia. Con los profetas, Dios comenzó a avisarles que venía esa persona, que venía el Mesías, que venía alguien que los iba a librar de todo esto. Y entonces ahora vemos el último pacto, el pacto con nuestro Señor Jesucristo, y en el cual yo creo que ahí se engloba todas las cosas que nosotros tenemos. El nuevo pacto, el pacto de la gracia, el pacto que hasta hoy estamos aquí, que Dios le vino, efectivamente, Dios le vino a poner, yo siempre he dicho, esa sal y ese condimento que le faltaba, y es el amor. Porque todas las cosas hoy Jesús nos dice que son con amor. A los hebreos les dijo en Jeremías 31, 33: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahí recuerden, esto es importantísimo porque ahorita lo vamos a revisar. Está hablando de dos casas: la casa de Israel, que eran los del norte, y la casa de Judá, que eran los del sur. Ahorita vamos a entender por qué Dios en este Jeremías habla de esa manera. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El antiguo pacto se transformó en un mejor pacto, nos llevó a la libertad, nos quitó de esa esclavitud que nos condenaba al pecado. Podemos ver en el capítulo 3 de 2 de Corintios cómo Dios nos revela el ministerio de este nuevo pacto, ¿verdad? Pero esto es para entender los pactos, son los pactos de Dios. Ustedes se dan cuenta que hoy tenemos si yo le pudiera poner un moño, tenemos aquí un regalo perfecto que el Señor Jesucristo nos hizo, ¿verdad? Y hasta aquí está hasta aquí están los pactos. Esto era para que ustedes lo entendieran ahora sí que a mí me gusta a veces ser de esta manera, ¿verdad? Pero vamos a regresarnos al tercer pacto, que es el pacto con Abraham, el pacto abrámico, porque es importante que nosotros revisemos ese pacto. Y vayámonos a Génesis capítulo 15, versículos del 17 al 18. Dice la palabra de Dios: y sucedió
que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Inicialmente este era un pacto condicional, aunque después, ahorita lo vamos a ver, posterior a esto se volvió un pacto incondicional. Dios decidió, por medio de un pueblo, usarlo como instrumento para la revelación y la redención de toda la humanidad. Este pueblo indudablemente era Israel. Israel es la clave para comprender la acción redentora en la historia y las diferentes acciones proféticas que Dios tiene durante el desarrollo de la misma. Hay algunas personas que eliminan a Israel dentro de lo que es esta historia escatológica, profética y reveladora, lo cual es un error definitivamente, porque Israel es la parte fundamental, y es por eso que nosotros, al pensar en este taller de raíces hebreas, pensábamos en eso, pero sin llegar a la parte de decir, ahora quiero ser israelita, ahora quiero ser judío, no, sino verificar bien dónde están los dos pueblos, porque la palabra lo dice, la palabra sí define eso. Entonces, por medio de Israel vendría la revelación al hombre, por medio de Israel vendría la palabra de Dios al hombre. Por medio de Israel vendrían las promesas de los pactos a la humanidad. Entonces, y también por medio de Israel vendría aquel quien se cargaría de dar el golpe certero y mortal a la serpiente antigua. Por medio de Israel. Entonces, no podemos dejarlo a un lado a Israel. El pacto que hoy estudiaremos es sumamente importante y vamos a ver el fundamento. ¿Dónde está el fundamento de este pacto? El que estudiaremos va a ser el pacto abrámico. El fundamento ya lo habíamos visto, Génesis 12, versos del 1 al 3. Ahí en Génesis 12, del verso del 1 al 3, ustedes pueden ver que tiene varias etapas. La primera es la formación, cuando Dios le da la promesa a Abraham. Posterior a eso viene la confirmación. Dios es un Dios de pactos. ¿Cómo trabaja Dios? ¿O cómo yo he visto el trabajo de Dios? Nuestro Señor, cuando Dios nos revela algo, casi siempre, por eso digo casi siempre, lo confirma. A veces lo confirma una, dos, o en el caso de Abraham se lo confirmó hasta 3 veces. Ahí están las citas donde Dios le confirmó a Abraham su pacto, ¿verdad? Porque también, como todo humano, Abraham pues tenía sus dudas, tenía sus luchas. Entonces, en alguna de ellas, ahorita lo vamos a ver, lloraba con el Señor, se quejaba con Él. Entonces Dios confirma. Cuando nosotros estamos atribulados, cuando nosotros tenemos alguna situación, Dios llega en ese momento a rescatarnos y nos dice: hijo mío, aquí estoy. Entonces podemos ver cómo su confirmación son en tres momentos, y después de ahí tiene el Señor una gran promesa que dice que de Él emanará una gran nación, y 6 promesas personales. Aquí también, ojo, porque algunos teólogos podrán decir que son 7, que son 8. Miren que he revisado detalladamente la palabra de Dios. Para mí son 6 promesas. Ahorita las vamos a ver una por una. Por eso les digo que es bastante lo que vamos a revisar. Son 6 promesas en donde Abraham ve. Recordemos que Abraham es un descendiente de los esparcidos de Babel. Él se estableció, su familia se estableció en Ur de los Caldeos. ¿Dónde está hoy Ur de los Caldeos? Si lo llevamos al mapa, está en el sur de Irak. En lo que antiguamente era la Babilonia, la Mesopotamia. Entonces, ¿cómo es que Dios... ¿Cómo trabaja Dios? Yo siempre he dicho, a mí, cuando veo cómo trabaja Dios, tanto en mi persona como en otras personas, o en los personajes bíblicos, cuando veo cómo trabaja Dios, y digo: Señor, eres
eres maravilloso porque tu forma de trabajar a veces no la comprendemos, porque muchas veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Y vemos que ese tipo de cosas las hace el Señor porque nos está sacando de ciertas cosas. Lo que nos llega a pasar diario es para nuestro bien. Cuando a lo mejor vemos que es para, a lo mejor en la carnalidad decimos que, ¿por qué me sacaste de eso? En este caso, ¿por qué lo sacó de Ur? Si estaba tan bien. Y sin en cambio, ¿qué hizo con Abraham? Lo llevó a caminar por todo el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué lo tuvo que hacer así? Vamos a revisarlo. Entonces, Abraham recibió esta oferta cuando le dice que va a tener una gran nación. Recibió esa oferta no en Ur, la recibió en Harán. Recordemos la palabra, Génesis 11, 40, 41, algo así. Entonces, primero, Dios buscó a Abraham. Nosotros no buscamos a Dios. Él nos busca a nosotros, Él ve algo en nosotros y entonces por eso es de que nosotros vamos a ser la herramienta para poder realizar algo. En este caso habíamos visto que el Señor tuvo a bien a través de Él y a través de toda su descendencia trabajar para la humanidad. El fundamento era hacer reyes y sacerdotes y hacer gente santa. Ese era el fundamento. Entonces se fijó en él. Había condiciones para que esta promesa del Señor sucediera. ¿Cuál era? Salir de Ur de los Caldeos y también salir de su parentela, porque así lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Debía de obedecer. ¿Cuál era la condición? Era la fe. ¿Por qué? Le dijo, te voy a llevar a una tierra prometida. ¿Pero cuál era la tierra? Nunca se la mostró. Hasta ese momento, Dios nunca le mostró qué tierra. Entonces, por fe, él tenía que caminar con el Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el texto. El texto nos dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, te engrandeceré tu nombre, serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No está hablando nada más del pueblo hebreo, no está hablando nada más de Medio Oriente, está hablando de toda la tierra. Así es. Y hasta aquí todavía es un pacto condicional, porque dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Esas son las cláusulas, esas son las condiciones para que, y aquí miren cómo Dios trabaja. Primero te pone la cláusula, primero te pone la obligación y después te pone tu derecho. No como nosotros a veces, y lo digo como padre, ¿no? A veces como padre le damos todo a nuestros hijos. Y luego queremos que ellos nos lo regresen y que obedezcan y que hagan esto, cuando a lo mejor no es así. Entonces, lo primero que le dice es, sal de tu tierra. La segunda condición, dice, y de tu parentela. Esa es la segunda condición. Si esas condiciones no son dadas, el Señor no podía cumplir sus promesas. Entonces, Dios lo tuvo que sacar. ¿Por qué lo tuvo que sacar de Ur de los Caldeos? Ya les decía yo, ¿dónde estaba Ur de los Caldeos? Si él se hubiera quedado ahí, ¿qué hubiera encontrado? ¿Qué espíritus se mueven? ¿Qué espíritus se movieron en Babilonia? ¿Qué espíritus se mueven hoy en Irak? ¿Cuántos ídolos o cuántos dioses con D pequeña tenían ahí en Ur? Él mismo era un hombre que adoraba muchas cosas. Y simplemente Dios le enseñó a adorar al verdadero Dios, al Dios único, al Dios de dioses. El plan de Dios es perfecto. Entonces, Dios también le dijo que tenía que salir de su familia, pero ¿qué creen? Se llevó a Lot. ¿Por qué? Porque ya sabemos la historia, ¿no? Se murió el hermano, lo recogió su papá y se lo trajo a Lot. Entonces, la condición,
no estaba todavía. Dios es perfecto, inclusive en su palabra es perfecta, su palabra no tiene ambigüedad. Le dijo, sal de tu parentela, y se lleva a Lot. ¿No les ha pasado eso? Que Dios les dice de alguna manera, haz esto, y nosotros hacemos lo que pensamos o lo que creímos o lo que yo creo que tú dijiste. Y Dios no pidió eso. Dios le pidió otra cosa. Entonces vemos cómo a veces nos quejamos y le decimos al Señor, pero Señor, es que ya hice lo que me dijiste y no me has cumplido. No. Hay que ver específicamente la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan perfecta que ahí tiene todas las condiciones, pero a veces no nos damos cuenta. Entonces, vamos a ver la primera confirmación. Esa era la condición. Vamos a ver la primera confirmación que Dios le hace a Abraham. Está en Génesis 13, versos 14 al 17, y dice, y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, aquí ya se había cumplido la condición. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estés hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, aquí sí ya le había mostrado la tierra. Cuando Él los saca de Ur de los Caldeos, no le muestra la tierra. En la primera confirmación es cuando le muestra la tierra. Y le dice, toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Entonces, podemos ver cómo el Señor siempre confirma sus pactos. Si tú le crees a Dios, Él nos va a recompensar. Y Él le dio dos promesas ahí: una buena tierra y una descendencia numerosa para disfrutarla, ¿verdad? Pero recordemos también, la palabra nos dice cuando el Señor le dice esta promesa, ¿cuántos años tenía Lot? Abraham ya era grande, ¿verdad? Y Dios le hizo caminar por la tierra. ¿Para qué? ¿Ustedes por qué creen que Dios le hizo caminar por la tierra? ¿Porque a Dios le placía? Yo creo que todas las cosas que Dios hace en nosotros tienen un plan perfecto. El plan perfecto de Dios no tiene dudas. Yo nunca he dudado del plan perfecto. Y si algo me pasa, es porque Dios así lo quiso. Y si algo no pasa, es porque Dios así lo quiso. Entonces, yo creo que Abraham estaba a lo mejor quería estar muy tranquilo, instalándose en alguna tienda de por ahí, por el desierto. Pero Dios nos dice que vayamos en pos de una Canaán mejor, es decir, de una tierra prometida, pero no terrenal, sino una tierra prometida espiritual. ¿Por qué le hizo viajar por todo el desierto? Para que conociera a sí mismo de lo que podía ser capaz. En alguna manera, él iba a entender en ese trayecto que llegar a la tierra prometida, a esa tierra que Dios le iba a dar, iba a ser una tierra espiritual. Lo estaba preparando. En nuestra vida Dios nos prepara en cada momento, cada situación que nos pase, incluyendo las aflicciones. Dios nos está preparando para las cosas que vienen. Bendito sea el Señor, porque tú sabes lo que es mejor para nosotros. Tú sabes, Señor, lo que a veces nos duele, pero que sabemos que es para ser mejor cada día. Y no ser mejor a mi manera. Y no ser mejor en esta carne, sino ser mejor espiritualmente. Él siempre busca que seamos mejores, siempre busca que superemos. Gracias, Señor. Y entonces podemos ver que Dios le promete
una gran nación también. En la siguiente diapositiva, decíamos que tenía 3 aspectos, ¿verdad? Primero, ahí en Génesis 12 del 1 al 3, tenemos 3 aspectos. Primero, promete una gran nación. Segundo, le hace las 6 promesas. Dentro de esas promesas, la última promesa es que en un momento llegó a pensar que su herencia se le iba a quedar a su siervo, a Eliezer. Y le decía el Señor, y miren lo que dice en el siguiente, sí, ya. Segunda confirmación, otra vez, Dios se está quejando con el Señor, y le dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón, seré sobremanera grande. Y le responde Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y aquí que seré mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si la puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Segunda confirmación del Señor a Abraham. Y entonces, ¿le creyó a Abraham o no le creyó? Sabemos la historia. No le creyó, sabemos la historia. ¿Qué pasó en el capítulo 16 de Génesis? ¿Se acuerdan? Esta Sarai. ¿Qué hizo la Sarai? Así le digo, perdón, pero así le digo, la Sarai le dio a la sierva, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros nos queremos adelantar a los planes de Dios. ¿Por qué? Porque vemos que pasa el tiempo. Y dice la palabra de Dios que a los 75 años le fue dado la promesa. Ya tenía 99. Habían pasado más de 20 años, casi 25, y no llegaba la promesa. ¿Cuántos hemos esperado en el Señor promesas y no llegan? Y queremos nosotros adelantarnos y ayudarle a Dios. Lo peor es que queremos ayudarle a Dios. Le voy a dar una ayudadita a mi Señor. Quiero decirles, hermanos, que cuando Dios promete algo, debemos aprender a esperar en Él. Todo el tiempo, hasta cuando Él nos muestre cómo y cuándo han de ser cumplidas sus palabras. Actuar sobre la base de no consultar a mi Señor, a la postre es desastroso, porque nuestras vidas van a ser difíciles cuando nosotros no consultamos al Señor, y más los que estamos en el ministerio. No consultamos al Señor por las cosas que están pasando, se vuelve un desastre. Entonces, Abraham tenía 86 años cuando nace Ismael. Y hasta este momento, hasta el día de hoy, tenemos la problemática. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy la mezquita de Omán está encima de lo que era el segundo templo. Entonces, tenemos el problema hasta hoy porque le quisieron ayudar a Dios. Entonces, cuando Abraham recibió la promesa tenía 75 años. El tiempo de Dios es perfecto, mis hermanos. ¿Cuánto tiempo pase para que veamos cumplidas las promesas de Dios? No lo sé, pero lo que sí quiero entender es que Dios, cuando promete algo, lo cumple. Y que el tiempo de Dios, que hace rato veían con el pastor Javier, el tiempo cronos no es el mismo tiempo de nosotros.
No es el tiempo, perdón, el tiempo Kairos no es el mismo tiempo de nosotros, el tiempo Cronos, porque su tiempo, dice la palabra del Señor, la veíamos hace rato, para Él un día es como 1000 años. Entonces, para Él 25 años, no sé cuánto sería, pero para Abraham era una eternidad y para la Saraí pues más, ¿no? Porque le dijo, pues tómate a la sierva, porque en aquellos tiempos se estilaba de esa manera, ¿verdad? Entonces, podemos ver que así no es. Tercera confirmación. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y serás el Dios de ellos. Entonces, Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham. De este lado podemos ver, del lado izquierdo, podemos ver Abraham, que significa padre. Esta es la concordancia Strong, es el número 87. Y del lado derecho pueden ver a Abraham. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pareciera que es mínima la diferencia, ¿verdad? Pero no. ¿Saben cuál es la diferencia? Miren, ahí están los dos. Arriba podemos ver en el hebreo, Abraham, y abajo podemos ver Abraham. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? La diferencia es una H. Esa H, ese símbolo es una H. Esa H es una de las letras que están en el tetragramatrón, es decir, en el nombre de Dios. Al ponerle la H, no era algo tan fácil. Al ponerle la H, quiere decir que le está poniendo una de las letras del nombre sagrado de Dios. Entonces significa ahora que de padre, ahora vas a ser padre de multitudes. La introducción de esa letra H, que es una letra sagrada, resalta el cambio y obedece a una intervención sobrenatural de Dios, y también que ahora tendrá resultados sobrenaturales. No es tan fácil el que Dios te llame de una manera y ahora te llame de otra. Porque dice la palabra de Dios, cuando Dios tiene promesas para nosotros, seremos unos nuevos seres, y Dios te va a cambiar el nombre. ¿A cuántos de nosotros el Señor? Yo recuerdo que yo me llamaba de una manera, y no me voy a llamar Abraham, ¿verdad? No, eso no, porque eso es lo que los de la corriente del movimiento judaizante, de las raíces hebreas, quieren que el segundo nombre de ustedes sea Abraham, porque son padre de Abraham. Entonces, ahorita vamos a ver esa parte también que es muy delgada. Entonces, Dios te cambia el nombre. Cuando Dios promete, cuando Dios va a cumplir sus promesas, Dios te va a cambiar el nombre. Dentro del judaísmo se dice que la bendición de todas las bendiciones es que tú seas instrumento de bendición. Entonces es tan importante que en este cambio no fue nada más porque sí, fue trascendental el cambio, ¿verdad? Entonces, regresemos a donde estábamos. Estábamos en la tercera, ¿verdad? En la tercera promesa. Vamos por la cuarta promesa. ¿Cuál es la cuarta promesa? Serás de bendición.
Serás de bendición quiere decir que Él va a bendecir. Les decía yo que en el judaísmo la mayor bendición es que uno sea instrumento de bendición. Pero también recordábamos lo que había pasado con su esposa, con Saraí. Este no era el plan original de Dios. Ellos se adelantaron al plan de Dios. Entonces debemos de actuar sobre esa promesa, ¿verdad? Posterior a eso dice, bendeciré a los que te bendijeren. Es la quinta promesa, mis hermanos. Abraham sería bendecido por el Señor, y todo aquel que hablara mal de Abraham sería maldecido. En otras palabras, Dios se ha comprometido con Abraham a premiar a los que se pongan del lado de Abraham. Es una ley irrevocable. Y entender que hasta hoy Satanás ha hecho lo contrario. ¿Por qué? Porque el antisemitismo que hoy se vive contra Israel, las cosas que hoy se han hecho en contra del pueblo escogido de Dios, el pueblo por el cual iba a venir la simiente, ellos han maldecido al pueblo. Entonces, eso no puede ser, ¿verdad? ¿Cuál es después viene la sexta promesa, ¿verdad? La sexta promesa es la promesa a nosotros, la promesa a los gentiles. Dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Para nosotros los gentiles, esta es la promesa más importante que el Señor haya hecho. El pacto, podemos ver que el pacto abrámico es un pacto mundial. Es un pacto que incluye a los gentiles, y esta promesa es por medio de la simiente de Abraham, la cual es el Mesías. El Señor ideó un plan para alcanzar a toda la raza humana. Las naciones gentiles tendrían la oportunidad de ser injertadas en esa gran nación que es Israel. Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos y le cambió y le creyó por fe al Señor. Entonces, ¿no se les hace parecida esta historia cuando nosotros creemos por fe a nuestro Señor? Porque a lo mejor muchos de nosotros no hemos visto al Señor en vivo, pero a lo mejor por medio de visiones, de sueños audibles, conocemos a nuestro Señor. Pero él también por fe no conocía a su Señor y tuvo que salir de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Entonces, el pacto abrámico para los gentiles integra el programa de redención de Dios para todo el mundo. Israel y su Mesías son los instrumentos escogidos para el alcance de todas las naciones. Este pacto eterno de Dios es importante. Miren, aquí en esta gráfica, en Génesis 17:7 dice, y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda su descendencia después de ti. Esta palabra, este verso, nos da relación a otros versos que vemos en Gálatas 3. En Gálatas 3 del 6 al 9 y del 15 al 18. Resumo Gálatas 3, donde dice que Dios justificará a los gentiles por la fe. Anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y en Gálatas 3 resumo, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, más bien a tu descendencia, es decir, a Cristo. Cristo es la simiente de la que hablaba nuestro Señor, ¿verdad? Este es el pacto eterno. Entonces podemos ver que el pacto abrámico es eterno, porque es
perpetuo. El alcance de este pacto está vigente y sus promesas son alcanzables, irrevocables y no son negociables para Dios. También podemos ver que el pacto abrámico es mesiánico, porque este pacto fue hecho potencialmente para que en su momento llegara el Mesías, el Hijo de Dios. Pablo en este pasaje intervino diciendo: tu simiente, es decir, en singular, no las simientes. Y cuando hablaba de la simiente, hablaba de Jesucristo, del Mesías, ¿verdad? Entonces, hasta aquí creo que tenemos la parte de Abraham, pero si ustedes se acuerdan de la historia, pues Abraham, ya Dios en la confirmación le dijo que tendría un hijo, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el hijo? Ya está ahora la confirmación. La confirmación ahora lo tenemos con Isaac, ¿verdad? Y ahora viene una transición. En esa transición, miren, vamos a la siguiente, es en Génesis 21, del 1 al 4, dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Amén. La vida de Isaac es sumamente interesante. Quien la haya leído va a ver que es sumamente interesante. ¿Se acuerdan que el Señor le pidió a Abraham que lo sacrificara? ¿Dónde lo tenía que sacrificar? Dicen los teólogos que en el monte Moriah. El monte Moriah es donde hoy existe el templo, bueno, el segundo templo y la mezquita de Omán. Se supone que es el monte Moriah. Entonces, todo está relacionado. Pareciera, o así se ve, que Isaac es una figura del Mesías, porque igual fue sacrificado. Algunos teólogos, eso es historia, no me crea, eso no lo dice la Biblia, pero algunos teólogos, algunos estudiosos dicen que al parecer sí Abraham mató a Isaac, pero que Dios en su infinita misericordia lo resucitó. Algunos teólogos, hay que leer esa parte, ¿verdad? Eso es como simple historia, ¿verdad? Entonces, dicen también que Isaac era un hombre sumamente pacífico, manso, amante de la intimidad con Dios y profundo observador de la creación. Por eso les digo, es una prefigura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos ver cómo la selección de Dios para sus hijos. Isaac ya estaba seleccionado. Isaac fue el único hijo, bueno, entre comillas, el hijo de la promesa, el hijo espiritual, porque en la carne tuvo otro hijo, Abraham, ¿verdad? Entonces, vemos cómo la selección es tan importante, ¿verdad? Lo vemos en Romanos 9, ahí sí ayúdenme con la Biblia, Romanos 9, Romanos 9, versículos del 6 al 8. Miren lo que dice la palabra de Dios. Romanos 9. Quien la tenga, la puede, Romanos 9 del 6 al 8, la puede leer, por favor, hermanos. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac les será llamada descendencia, esto es, no los que son hijos según la carne, no los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Hasta ahí, hermano. Vemos cómo dice que los hijos de la carne
no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Entonces, ¿Ismael será considerado como descendiente? ¿Quién es el hijo de la promesa? Y lamentablemente los musulmanes siguen peleando todavía. Estaba sacrificando a Isaac. En ese momento estaban siendo transferidas las promesas. Las provisiones del pacto ahora ya no están en la carne. Las provisiones son ahora sobrenaturales, son la elección eterna de Dios. Ismael había nacido por un proceso humano natural y en la carne y en la decisión a lo mejor y un deseo pues de Saraí y de querer ayudarle a Dios. Entonces Isaac, ¿no? Isaac había nacido de un cumplimiento de una promesa de Dios, porque Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería como las estrellas. Entonces Dios no iba a dejar de cumplir su promesa. Entonces ahora las promesas que tenía Abraham ahora fueron transferidas por medio de la herencia a Isaac, ¿verdad? Aquí vemos cómo Dios trabaja de dos maneras. Si tú quieres que Dios trabaje en la carne, no le puedes ayudar a Dios. Vimos cómo ellos trabajaron en la carne y le ayudaron a Dios. ¿Y saben qué? Trabajar en la carne es meterte en problemas. Trabajar en la carne es que las promesas no sean cumplidas. Sin en cambio, si hacemos que Dios trabaje de manera espiritual, las promesas de Dios van a ser cumplidas. Por eso Efesios 4:12 dice que a nosotros, Efesios 4:12, si me pueden ayudar, hermanos. Efesios 4:12. Creo que este es el versículo que nosotros tomamos en el taller de raíces hebreas y que nos define. 4:12. Dice, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. ¿Hasta ahí? Hasta ahí, hermana. Y dice, a fin de perfeccionar. Si esa palabra la buscamos en el Strong, miren, déjenme buscársela. Perfeccionar. Perfeccionar es el Strong, es el 2677. No, sí, era la que les dije. A fin de perfeccionar es la 2677 y se llama en el griego catartismo. ¿Qué es catartismo? Perfeccionamiento, equipamiento, capacitación. Y eso es lo que el Señor va a hacer con nosotros. Es el Señor lo que cada día nos está haciendo, capacitar a los santos para la obra del ministerio, para que nosotros podamos edificar el cuerpo de Cristo. Dice delante un cuerpo perfecto, dice alcanzar madurez, completo, maduro, perfecto. Entonces, vemos que ese catartismo, esa palabra apúntela, catartismo, está en griego, es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Este proceso terrenal que nosotros tenemos aquí debe ser un proceso de catartismo, debe ser un proceso que nos lleve al perfeccionamiento espiritual. Porque hace rato les decía yo que a Abraham le dijo que fuera por toda la tierra. Todavía no existía esa palabra, porque esa palabra es en el Nuevo Testamento, pero siento que ese era el fundamento, que a Abraham le hiciera un catartismo, que lo capacitara, que lo llevara. ¿Para qué? Para llegar a la plenitud, a la medida, a la estatura del varón perfecto. Nosotros somos Cristos en pequeño, somos sus imitadores, somos sus siervos y debemos de asemejarnos
a ese varón perfecto. Entonces, ahora entienden por qué Efesios 4:12, para nosotros los del Consejo de Pastores, se vuelve tan importante ese verso, y por eso hacemos estos cursos, por el catartismo, por la capacitación de los santos, porque debemos de llegar a ese perfeccionamiento de nuestros ministerios. Bien, entonces nos quedamos en la promesa, ¿verdad? Ya se le había transferido, ¿verdad? Ahora, esto ya conocemos la historia de Isaac, ¿verdad? Después de Isaac, ¿quién vino? Eso. Historia bíblica. Jacob. Ahora, la elección de Jacob. Vamos a ver la siguiente gráfica. Génesis 25 del 19 al 23. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Pada-aram, hermana de Labán, arameo, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Ya hemos visto un poco, creo que la semana pasada vimos un poco cuando vimos Malaquías, vimos un poco de Esaú, que dice que el primogénito era Esaú, pero Dios escogió a Jacob. ¿Por qué? Ahí sería lo interesante. A veces los designios de Dios, pero Dios, en su omnipotencia y en su soberanía, Él ya tenía todo contemplado. Por eso les digo, toda esa historia bíblica Dios ya la tenía contemplada. El pacto abrámico correría ahora por medio de Jacob, no por medio de Esaú, que era el primogénito, ¿verdad? ¿En qué momento Dios le cambia el nombre a Jacob? También sabemos esa historia, ¿verdad? Génesis 35, del 10 al 12. Ahí no lo veo. Lo voy a poner aquí. Génesis 35, del 10 al 12. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, se llamará más tu nombre Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate una nación, y conjunto de naciones procederán de ti. Reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Entonces ahora la promesa y la transferencia de la herencia era transferida de Abraham, de su abuelo, a Isaac, y ahora a Jacob, y ahora a Jacob le cambian el nombre. El nombre de Jacob está en la parte de arriba derecha, si lo pueden ver en el Strong, y dice aquel que forma, que te toma del talón. ¿Por qué dice esto? Recordemos que en el seno materno estaba agarrado de Esaú, ¿verdad? Y le cambia el nombre por Israel. Ahora, cuando da el cambio de Jacob a Israel, ahora Israel él gobernará. Y ahí es interesante ver, si ustedes ven, las letras hebreas ya no se parecen porque son 2 nombres diferentes, pero aquí lo interesante que quiero que vean es que Israel está formado por 2 términos. Él, primero es él, que es ese vocablo, y que él significa, permítanme, ¿dónde estoy? Aquí, ya. Él significa la presencia de Dios, eso es lo que significa él. Y Sara, el siguiente término, Sara significa persistir o perseverar. Entonces, si unimos todo, sería aquel que persevera, aquel que lucha.
y aquel que persevera junto a Dios. Entonces, cuando le cambia el nombre, por eso él gobernará, nombre también, el de la posteridad. Entonces, aquí, al igual que Abraham, Dios le cambia el nombre a Israel. Y entonces, les decía yo, cuando Dios nos cambia los nombres, ¿qué pasa? Viene el cumplimiento de la promesa. Eso es cuando Dios cambia el nombre, eso pasa. Cuando hay un cambio de nombre, implica un cambio de naturaleza. Por eso ya no se llamaba Jacob, ahora le dice Israel. Ya hay un cambio de valores, hay un cambio de ministerio, hay una transformación inclusive de la vida misma, ¿verdad? Entonces cambia ahí. Entonces Dios quiere mostrar con esto que ha provocado un cambio interior, tanto en el corazón y exterior de una persona. Entonces el cambio de nombre siempre es escogido para una nueva tarea, un nuevo programa, ¿verdad? Y bendito Dios, a nosotros también nos cambiarán el nombre. ¿Sí lo saben? Sí. Apocalipsis 2:17 dice que todos los que participemos en las bodas del Cordero recibimos un nuevo nombre. Y los que escribirán en una piedrita blanca, y que solamente nosotros conoceremos esa identidad milenial. Entonces, preparémonos, hermanos. Por eso les digo, debe de haber un catartismo en nosotros, en esta tierra. Esa tierra que a Abraham le dijo que fuera por toda la tierra, es la tierra que hoy nosotros estamos trabajando. Y ese catartismo nos tiene que llevar para que nos cambie de nombre, para que seamos perfeccionados. Y cuando nos cambie de nombre, recibiremos ese nuevo nombre, así como Abraham, como Jacob, que hoy es Israel. Entonces el cambio de nombre fue la bendición para Jacob, debido a las implicaciones espirituales, morales, proféticas y escatológicas que las mismas tendrían en el proceso del desarrollo del programa que Dios ya había hecho en todo esto, ¿verdad? Ya vamos a terminar, vamos por la siguiente, hermanos. Entonces, también le dijo en Génesis, en el siguiente verso, en 35:11, también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y un conjunto de naciones. Ahí está la clave. Una nación y un conjunto de naciones. Son dos cosas diferentes. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Ok, una nación. Aquí lo tenemos. ¿Mandé? Esa promesa es con Israel. Con Israel y con nosotros. Ahí va. Una nación, miren, dicen 1471, es el Strong 1471, es una nación, ¿verdad? Y se dice Goy, una nación. Pero después dice, y una asamblea de naciones. Podemos ver, esa asamblea de naciones se dice, aquí lo tengo en el paréntesis, dice Goy, Bukal, Goim. Es una nación, es una congregación, una asamblea de naciones. La Septuaginta la traduce con el nombre griego de eclesia. Entonces, les da algo para dónde va. A Jacob se le fue dicho que a él, ya ven cómo va definiendo el programa Dios, y primero de todas las naciones, ahora ya define una nación que es específicamente Israel, esa no la atacamos, pero también viene un conjunto de naciones, y ese conjunto de naciones se podría traducir como una congregación, asamblea, les digo, o la Septuaginta lo traduce como eclesia, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo en la palabra, a veces, si lo leemos de corrido, pero si nos detenemos un poquito, podremos vislumbrar las cosas que Dios nos está mostrando, ¿verdad? Entonces, ese es el término que les decía yo, Goy, Bukal, Goim, es en hebreo. Ok, ahora, después, Jacob esto ya lo sabemos, Jacob va a bendecir a todos los hijos de Israel, a todos sus descendientes. Jacob ya va a morir, está a punto de morir,
y manda a traer a todos. El primero que entra a la tienda es José, pero entra con sus dos hijos, con Efraín y con Manasés. Entonces vamos a leer la palabra y dice: y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, como debería de ser, y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. Y ahí como que José dijo: a ver, espérate, ahí hay algo erróneo. Y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta el día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese de gran manera en medio de la tierra. Nos vamos al 19. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío. O sea, viendo que ya se había equivocado. Lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendeciré a Israel, diciéndote: hágate Dios como Efraín y como Manasés. Y puso a Efraín antes que Manasés. Entonces, José era el hijo de Israel, tenía que ser bendecido, pero no fue bendecido. Bendicieron a sus hijos, y que a la postre son de los que surgen las 12 tribus, ¿verdad? Efraín y Manasés son una de las tribus que complementan las 12 tribus, ¿verdad? El texto sagrado no lo explica, lo que voy a decir, pero en el momento en el que Jacob se pone a los dos nietos en sus piernas, hay una adopción formal. Esa parte los judíos la toman como si fuera una adopción y los recibe como hijos propios en el momento que él transfiere la bendición, porque así lo hacen los hebreos. En el momento que ellos transfieren la bendición, está transfiriendo esa promesa que le había sido dada a José y que ahora es de Efraín y de Manasés, ¿verdad? Entonces, Efraín recibe doble herencia porque ahora es el primogénito. Efraín viene a ser ahora quien tiene el honor de perpetuar el nombre de Israel, ¿verdad? Entonces ahora el pacto abrámico correría a cargo de, ahora tenemos y aquí están los dos, ahora tenemos a Efraín, aquí vamos, apenas vamos con Efraín, espérenme tantito, ya casi terminamos. Ahora tenemos a Efraín que va a correr por parte de él el nombre de Israel, ¿verdad? El pacto abrámico será por él, y entonces simplemente estaba siguiendo órdenes divinas. Así lo dice el verso 19, porque José le dice: espérate, papá, no, estoy siguiendo órdenes divinas. El Señor había prometido que parte de su programa incluiría a las naciones gentiles. ¿Y a través de quién creen que vienen las naciones gentiles? A través de Efraín. A través de Efraín vienen esas naciones gentiles. Ahora, ¿dónde están esas, me voy a regresar. ¿Dónde están esa tribu? ¿A dónde se fue? ¿Recuerdan ustedes dónde estaba esta tribu? ¿En qué parte geográfica de lo que era el pueblo de Israel? ¿En dónde estaba la tribu de Efraín? Ahorita lo vamos a ver. Aguántenme. Voy a la siguiente tribu. Ahora, otro de los hijos de otra esposa de Jacob, la tribu de
Judá. Vamos a ver rápidamente la tribu de Judá. Dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subsiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, la Señor Jesucristo. Estaba destinado que de esa línea, de esa tribu viniera nuestro Señor. Es la familia real de Israel. En ellos se depositaría la simiente santa. Israel debería de esperar a su Mesías a través de la tribu de Judá. Pero bueno, sabemos todo lo que pasó, ¿verdad? Cuando habla de Silo, del pollino, de la asna, del vino vestido, todos esos conceptos son conceptos escatológicos y proféticos, y todos apuntan al Mesías, en el cual nuestro Señor Jesucristo en todos fueron cumplidos. La vid verdadera es el vino, es el símbolo señalado en la sangre de nuestro Señor Jesús, derramada en favor de los pecadores. Silo, sí, el segundo. Se supone que en una ciudad que era Silo, estuvo el tabernáculo. Hay vestigios y hay y la antropología declara que ahí en Silo hay una piedra donde se supone que estuvo el tabernáculo. Es parte de la historia. Bueno, entonces tenemos ya dos de las tribus. La tribu de Judá y la tribu de Efraín. Sobre esas dos tribus vendrían las descendencias. ¿Se acuerdan cuando decía una nación y una nación de gentiles? Sabemos claramente que la nación que es Israel es a través de la tribu de Judá. Ahí no tenemos ni dudas, ¿verdad? Y la tribu de los gentiles es a través de la tribu de Efraín. Efraín está en el norte. Voy a ver si tengo el mapa. Sí, ahí está Silo. Ahí está el mapa. Efraín está al norte de Israel. Judá está al sur. Entonces, nos podemos ver, aquí está la genealogía de Abraham, desde Abraham hasta las 12 tribus de Jacob, cada una dependiendo la esposa de Jacob, está Silpa, Lea, Raquel y Bila, dependiendo de quién es. En el caso de Raquel, sabemos que los hijos de Raquel fueron José y Benjamín, aunque de José salieron las tribus de Efraín y Manasés. Entonces podemos ver cómo la confirmación del pacto con Jacob y la promesa adicional de que sus lomos saldría una nación y un conjunto de naciones subrayan la importancia de seguir el orden divino, de seguir las bendiciones y las promesas de Dios. El cumplimiento de nuestro Señor siempre va a ser importante. Efraín sería el instrumento escogido por Dios para crear la plenitud de gentiles provenientes de Jacob. El pacto abrámico entonces se desarrollaría por medio de la historia de estas 12 tribus representadas en los hijos del patriarca, ¿verdad? Si miramos hacia atrás, por todo este camino que hemos recorrido, desde los pactos hasta Abraham y su descendencia, podemos percibir cómo el Señor trabaja, cómo el Señor desarrolló su programa de redención prometido a Abraham. Tanto a Israel como a los gentiles estamos incluidos en las promesas. Dos figuras claves en este proceso tendrían que ser la tribu de Efraín y la tribu de Judá. La tribu de Efraín, quien el Señor ha dicho que de ahí sacará la plenitud de gentiles, que le formarán una congregación especial. Y de Judá, por medio de la cual vendría el Mesías, el que aseguraría que todo este programa alcanzaría su meta final establecida por Dios.
Entonces, todo el programa de redención, todo el programa profético, el programa escatológico contenidas en el pacto abrámico, correrían por medio de los instrumentos de estos dos hijos herederos de la promesa. Y esto, hermanos, esto que están viendo aquí es una raíz hebrea del cristianismo. Quiere decir que de la promesa que Dios hizo a Abraham, podemos ver cómo nace una nación ya constituida, que hoy es Israel, que tiene sus problemas y sus múltiples cosas, y que ahí están, y que ellos a final de cuentas están esperando a su Mesías, pero que vendrá nuevamente el león de la tribu de Judá y vendrá a sojuzgar a toda la tierra. Pero también tenemos que a través de Efraín se prometió bendecir a todos los pueblos de la tierra. Entonces, esa tribu de Efraín es la que está en el norte, es la que dispersaron los asirios, es la que en su momento ya prácticamente está dispersada por todo el mundo. Y esto nos lleva a recalcar la responsabilidad que nosotros tenemos con los pactos de Dios, con los pactos que Dios ha hecho, con las promesas que Dios tiene en nosotros. Y sabemos que también hay responsabilidades divinas que nosotros debemos de hacer. Hay objetivos sagrados que debemos de estipular y debemos de verificar, porque el plan del Redentor que nuestro Señor Jesucristo hizo es venirnos a salvar del pecado y venirnos a rescatar de donde estábamos. Estos hechos establecidos en este pacto, hasta hoy sabemos que siguen a la postre, hermanos, y queremos decir que hasta la fecha este pacto sigue vigente. Sigue vigente porque, como se los mostré en esta última caja, y que creo que es lo más importante, el nuevo pacto, el pacto que Dios hizo nuestro Señor Jesucristo, es el que enlaza o alberga todos los demás pactos. Después de este pacto no hay ningún otro más. Y porque nuestro Señor Jesús dejó estipulado en el Nuevo Testamento todas las cosas que nosotros tendríamos que hacer para poder llegar a esa plenitud que algún día nosotros alcanzaremos. Gracias, Señor, por esta palabra. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito seas, mi Señor, por esta palabra que nos has dado, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bendito. Tu plan es perfecto para cada uno de nosotros, Señor. Hoy, Señor, sé que tus promesas, Padre, que tú has hecho a cada uno de nosotros, Padre, van a ser cumplidas en tu tiempo, mi Señor. Que cada uno, Señor, albergue en su corazón esas promesas, Señor, y que las pongamos por obra, mi Señor. Principalmente eso, que por obra pongamos los mandamientos que tú nos has dado, Señor, para que alcancemos las promesas albergadas, Señor, en este pacto, en este nuevo pacto, Señor, el cual fue sellado con sangre, y que nuestro amado Salvador Jesucristo, Señor, estipuló. Bendito seas, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias. Gracias por todo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias.